Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a analizar cuentas automatizadas, concretamente las de MyInvestor. Sois muchos los que me preguntáis si es una buena opción para invertir cuando estamos empezando, cuando no tenemos conocimientos. Y yo os digo que sí, que un robo-advisor o cuenta automatizada pues es una buena estrategia cuando estamos empezando, porque al final nos metemos en el mercado, empezamos a invertir, pero es un programa informático el que nos crea a nosotros la cartera. Pero claro, yo aquí lo que quiero es que entendáis realmente lo que estáis comprando. ¿Cuál de las carteras automatizadas dentro de las que ofrece MyInvestor, cuál deberíais escoger vosotros según vuestro perfil de riesgo? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues viendo lo que hay dentro. Ya sabéis que yo siempre hago mucho hincapié de que tenéis que saber dónde está vuestro dinero, independientemente de que compréis acciones, fondos de inversión o una cuenta automatizada. Bien, eso te elige fondos automáticamente, pero por lo menos qué menos que saber qué tipo de fondos os está metiendo dentro de la cartera. Y de esta forma pues podéis tomar una decisión un poquito más informada. Para ello vamos directamente a la página de MyInvestor. Entonces, cuando le damos a explorar, aquí tenemos todos los productos. Cuando le damos a carteras, tenemos dos tipos de carteras automatizadas. Las carteras indexadas, que es las que soléis coger, y luego tenemos cartera Fininvest, que además de fondos indexados también te incluyen fondos de gestión activa. Pero bueno, si quisierais que hiciera otro vídeo de las carteras Fininvest, me lo decís y sin ningún problema. Hoy nos vamos a centrar en las carteras indexadas. Bien, ¿y cómo funciona esto de las carteras automatizadas? Pues básicamente os van a hacer una serie de preguntas, preguntando un poquito pues por vuestro horizonte temporal, cuándo vais a necesitar el dinero y sobre todo vuestra aversión al riesgo. Es decir, cuánto riesgo estáis dispuestos a soportar. Si vierais una caída de un 40% os asustaríais, si vierais una caída de un 20%, ¿qué haríais? ¿Compraríais más? ¿Venderíais? ¿Estaríais quietos? Entonces, después de contestar todas estas preguntas, automáticamente os van a recomendar un tipo de cartera. Por lo general, si el cuestionario detecta que sois inversores muy conservadores, el propio MyInvestor no os va a dejar comprar carteras que sean demasiado agresivas. Ya esto es cumpliendo normativa. Entonces, salvo que contestéis en todas las preguntas de que tenéis un perfil muy agresivo, no os van a dejar comprar la cartera Metal. Pero bueno, vamos a ver de qué se compone cada una de las carteras y cuándo realmente merecería la pena tener una cartera de estas automatizadas, porque en mi opinión no siempre es beneficioso. Bien, esto es bastante simple. Tenemos riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, medio alto, perdón, alto y muy alto. Ahora bien, esto es muy importante. Si os fijáis, cuando nos vamos de riesgo bajo, nos dice la rentabilidad anualizada del 0,42, medio bajo 4,06, medio alto 7,61, alto 9,80 y muy alto 14,29. Ojito que no quiero que aquí caigáis en errores. No, yo cojo la que más rentabilidad dé, la más agresiva, porque como veo va todo muy escalonado. Es decir, entre más riesgo coja, mayor rentabilidad. Pues ya está, no me preocupo. No, vamos a ver. Una cosa es que te haga la media de la rentabilidad y otra cosa es que vosotros ahí metéis vuestros ahorros que os ha costado mucho conseguir, que seáis unos inversores conservadores y que seáis capaces de aguantar una caída de un 30%. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. No os fijéis únicamente en la rentabilidad. Esto va mucho más allá. Cuando nosotros vemos en directo que estamos perdiendo muchísimo dinero, especialmente cuando estáis empezando, que no estáis acostumbrados a invertir, duele mucho ver cómo tu dinero cae en directo y podéis tomar decisiones precipitadas, incluso salir en pánico. Por ese motivo es muy importante entender vuestro perfil de riesgo y no coger una cartera más agresiva que la que realmente os corresponde. Además, fijaros que esto es desde el 2 del 11 del 2020 hasta el 28 del 2 del 2026. Han sido años, exceptuando 2022, años muy alcistas. Y a pesar de todo, y el año 2022 tampoco es que fuera muy malo. Lejos de las crisis del año 2000 o del año 2008. Respecto a las comisiones, pues no son muchas. Comisión de custodia 0,15%, comisión de gestión 0,15%, coste total de los fondos al final 0,1-0,13%. Total, que si sumamos todo esto, al final vais a pagar entre un 0,4 y un 0,43% anual. Ojo, también esto lo vais a pagar vosotros igualmente. Vais a pagar por lo menos un 0,13, un 0,15 si compráis los fondos por vuestra cuenta. Por lo tanto, no pensáis que esto os lo vais a ahorrar si no lo hacéis por vuestra cuenta. Es decir, aquí también tenemos que tener una cosa clara. Las carteras automatizadas son para esas personas que no están cómodas invirtiendo o que simplemente no quieren gastar tiempo invirtiendo. Oye, pues yo me dedico a mis hijos, yo me dedico a tal, no quiero dedicarle ni un segundo más a la inversión. Sé que debo invertir porque la inflación se está comiendo mi dinero,
pero lo meto en una cuenta automatizada y aceptáis esos costes. ¿Que queréis hacer vosotros vuestra cartera? Perfecto, pero que no sea por ahorraros 0,3% de comisión, que no tiene ningún sentido. Le vais a dedicar mucho más tiempo, podéis cometer errores, especialmente cuando todavía no sabéis invertir muy bien, y seguramente los fondos que escojáis muchas veces sean clases con retrocesión y al final vais a acabar pagando unas comisiones un poquito más altas que con una cuenta automatizada. ¿Se puede ahorrar este 0,30%? Sí, pero bueno, tenéis que medir muy bien los motivos que os llevan a no comprar la cartera automatizada. Yo os digo que la comisión no os frene, no os haga cambiar de opinión de si necesitáis una cartera automatizada o si vais a hacer la cartera por vuestra cuenta. Que me decís que esto es un 2% y bueno, yo os digo que sí, que eso hace mucha diferencia, pero la verdad que son unos costes muy baratos. Entonces, bueno, vamos a empezar por la del riesgo bajo. Aquí nos dice que invierte un 87% en fondos de renta fija y un 13% en fondos de renta variable, para inversores dispuestos a mantener su cartera durante un mínimo de 2 años. Y aquí podemos ver la composición o ver cartera, vamos a darle a ver cartera en detalle, a ver si nos sale. Entonces, ¿dónde está mi dinero? Composición de la cartera. Tenemos un 38% renta fija corporativa global socialmente responsable, el iShares ESG Screen Global Corporate Bond Index Fund. Luego tenemos renta fija corporativa global a corto plazo, Vanguard Global Short Term Corporate Bond Index, Hedged, todo con cobertura de divisa. Cuando elegimos fondos indexados globales de renta fija siempre lo tenemos que coger con cobertura de divisa. ¿Por qué? Porque a diferencia de las acciones, que podemos buscar rentabilidades más altas, al final cuando invertimos en bonos estamos buscando una rentabilidad muy pequeñita. Entonces los cambios de divisa podrían afectarnos muchísimo a la hora de hacer el cambio. Igual nos metemos en un bono que nos paga un 4% americano, pero si el dólar cae, al final acabamos perdiéndole rentabilidad. A pesar de que el bono, pues evidentemente ha pagado ese 4%, nosotros acabamos perdiendo dinero. Por ese motivo, en renta fija, siempre tenemos que coger la cobertura de divisa. Renta fija europea, Vanguard 20 Plus, Euro Treasury Index Fund, renta fija ligada a la inflación de Europa, renta fija Estados Unidos, también, como veis, con cobertura de divisa, todo lo que sea Estados Unidos. Renta variable Estados Unidos un 8%, países emergentes un 3% y renta variable Europa un 2%. A mí personalmente, para ser una cartera 1 de 5, a mí no me gusta. A mí me parece que esta cartera tiene mucho riesgo. Uno, por la parte de renta variable y segundo, por la parte de los bonos a largo plazo. Es decir, fijaros el castañazo desde el 2020, que este fondo empezó más o menos en esta zona de aquí, en noviembre, ¿no? Fijaos, empezó aquí, en esta zona, es cuando empezaron estos fondos y mirad la caída que lleva desde aquí, de 273,98 a 134,90. Estamos hablando de menos de la mitad, más de un 50% de caída. De hecho, a 5 años, menos 11,86%. A pesar de que sea renta fija, los bonos a largo plazo pueden ser muy volátiles porque son muy sensibles a los tipos de interés. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que hay inflación. En caso de que subieran tipos de interés, de nuevo estos bonos a largo plazo se verían perjudicados. Entonces, es un fondo que, si bien puede servir para descorrelacionar cartera, a pesar de que en 2022 hizo todo lo contrario, no lo metería en una cartera de riesgo 1. La podría meter un poquito porcentaje en una de riesgo 2, incluso de riesgo 3, incluso en las más agresivas, si tuviera una parte de renta fija, meterle un pequeño porcentaje. Pero desde luego, en la de riesgo 1 no lo metería. Para mí personalmente este tipo de cartera tendría que estar buscando un 2, 3, 4% máximo de rentabilidad anual, asumiendo nada, una volatilidad como mucho de un 3%. Y aquí tenemos pues todo esto que es renta variable, que tiene una volatilidad muy alta. Tenemos el Vanguard 20 Euro Treasury Index Fund y luego también tenemos el iShares, que vamos a ver vamos a verlo en Finec cómo se ha comportado. Es que fijaros aquí que este es el fondo que más que ocupa un 38% de la cartera, lo que le ocurrió en 2022. No tendríamos que tener ningún fondo en una cartera de riesgo 1, que supone que es la más conservadora, que te pudiera caer un 16,12%. Y esto seguramente es porque mezcla aquí bonos globales de diferentes duraciones y diferentes calidades crediticias, me imagino. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo. Entonces bien, vamos al grano. Si somos inversores conservadores, esta no sería una cartera recomendable, a pesar de que pone que es de bajo riesgo y que es 1 de 5. Porque para un inversor conservador que quiera preservar su capital, al final lo que hay que buscar son fondos monetarios o fondos de renta fija de corto plazo de alta calidad crediticia. Pero bien, MyInvestor tiene precisamente este producto, pero no está entre estas carteras. Que de hecho tenía que haber empezado como esta, lo que pasa que en vez de en carteras indexadas está aquí una cartera que se llama cartera ahorro. Y como veis, pone nivel de riesgo muy bajo, es decir, no es riesgo bajo como la anterior que hemos visto, sino riesgo muy bajo y sin embargo tiene una mejor rentabilidad.
Por lo que he dicho antes, porque aquí seguramente no haya bonos de larga duración, que es lo que han hecho que las otras carteras que con alta exposición a renta fija hayan dado una rentabilidad tan baja los últimos años. Aquí, como veis, el plazo mínimo recomendado también son 2 años, renta fija al 100%, aquí no hay renta variable, y tenemos aquí mercado monetario corto plazo. En euros, además, sin cobertura de divisa, 15%. Mercado monetario, aquí también. Mercado monetario, mercado monetario. Aquí en todos estos fondos lo que vamos buscando es a lo que están los tipos de interés, aproximadamente un 2%. Y luego, además, pues tenemos aquí renta fija a corto plazo como el Vanguard Global Short Term Bond Index, renta fija corporativa a corto plazo, es decir, toda la renta fija a corto plazo, y luego también renta fija a alto rendimiento. Un poquito de baja calidad crediticia, pero únicamente un 5% de la cartera. Entonces, bueno, aquí hemos visto una composición totalmente diferente y esta cartera nos ha estado dando un 3% anualizado, a ver desde cuándo. Entonces, bueno, este fondo empezó el 30 del 6 del 2023 hasta el 2026, por lo tanto no estuvo en 2022, que fue cuando toda la renta fija cayó demasiado. Para entender un poquito lo que ha pasado aquí, habría que entender bien cómo funciona la renta fija. Daos cuenta que antes del año 2023, en 2022 estaban subiendo los tipos de interés. Los fondos monetarios te daban un cero. ¿De acuerdo? Entonces no tenía mucho sentido tener fondos monetarios con los tipos de interés al cero, porque entonces tu rentabilidad sería negativa. De hecho, los fondos monetarios en esa época, antes del año 2022, estuvieron dando rendimientos negativos. Si los tipos de interés son cero y los fondos tienen un coste, al final esos costes hacen que tu rendimiento total sea negativo. Ahora bien, cuando ya los tipos de interés subieron al entorno del 4%, ya tenía sentido hacer este tipo de cartera. Que independientemente si ahora se diera otro momento tenso del mercado, con esta cartera de aquí íbamos a tener muy poca volatilidad. Si es cierto que, bueno, pues aquí tenemos alguno... Mira, estos son bonos europeos. Aquí no tenemos tanta cobertura de divisa. Casi todo es... Casi todos son bonos europeos en euros directamente, quitando este, que sí es con cobertura de divisa, pero bueno. Al final es normal que no todos los fondos nos gusten. A mí personalmente los indexados de renta fija no me gustan demasiado, siempre me voy a gestión activa, pero bueno, como en estas carteras al final lo que se busca son bajos costes, eligen fondos indexados. Es una de las desventajas de las carteras automatizadas, que te tienes que aguantar con los fondos que te metan en cartera. La parte buena es que no te tienes que preocupar de ellos. Pero bueno, en cualquier caso, pues ya tenéis. Aquí tenéis, si queréis correr el menor riesgo posible, esta sería la cartera adecuada, y luego pasaríamos a las carteras indexadas, la que tienen riesgo bajo, la de 1 de 5, que es la que ya hemos visto, que bueno, si las condiciones de mercado para los bonos a largo plazo mejoran, también van a dar muy buena rentabilidad. Igual que han caído estos años pasados desde el 2022, pues también podrían volver a revalorizarse poco a poco. Pero bueno, vamos a ver la siguiente cartera, la 2 de 5. Volvemos aquí a carteras indexadas y nos vamos a las de riesgo medio-bajo, que vemos que haya dado una rentabilidad anualizada desde el año 2020 hasta 2026 de un 4,06%. Vamos a ver lo que tiene la cartera POP. 23%, aquí estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? Screen Global Corporate Bond, es decir, deuda corporativa global con cobertura de divisa. Antes era un 38%, ahora es un 23%. Fidelity SP500 Index Fund, de acumulación, perfecto, un 22%. Aquí hemos aumentado este peso. Vanguard Global Short Term Corporate Bond, lo mismo de antes. También bonos globales, pero a corto plazo. Bonos corporativos a corto plazo, que en cualquier caso para una cartera conservadora tiene más sentido que estos de aquí. De hecho, si miramos este fondo, vais a ver que seguramente no haya caído un 16%, no tendría ningún sentido. Vamos a ver la máxima caída. Y un 8,02. Hombre, ha sido una caída bastante fuerte, luego se comportó bastante bien, pero ya no es un 16. No es que sea perfecto, pero al menos preserva mejor el capital. Una volatilidad del 3%, lo dicho, la cartera más conservadora tendría que tal. En esta cartera que estamos viendo ya tendría sentido meter este tipo de fondo. Pero bueno, aquí volvemos con el Vanguard 20 Plus, lo que dije antes. Tiene un 14%. Si se dan las condiciones, este fondo podría subir bastante. Pero sí es cierto que a mí en el entorno en el que estamos no me gusta, no es un fondo que me guste. Se tendrían que dar unas condiciones muy concretas para que esto volviera a recuperar, a pesar de que ahora mismo está muy barato, y en el corto plazo podría dar oportunidad si se reúnen las condiciones adecuadas. Pero ya os digo que cuando os metéis en este tipo de carteras automatizadas no es vuestro trabajo saber cuándo se debe comprar esto y cuándo no. Vanguard US Government Bond Index Fund, lo mismo, fondo indexado de bonos gubernamentales de Estados Unidos.
Mercados emergentes aquí un 6%, hemos mirado. El Euro Index meten un 5% de Japón, que no estaba en el fondo anterior. Y ya está. Y otro fondo también indexado del Pacífico, excluyendo a Japón. Por lo tanto, la cartera riesgo 2, bueno, ya le empiezo a ver un poquito más de sentido. Sí es cierto que sigo estando descontento. Si yo tuviera que contratar la cartera por el tema de los bonos, veo mucho peso en Estados Unidos, ahí me gusta más meterle peso en Europa para evitar la cobertura de divisa, que resulta bastante cara, especialmente cuando los tipos de interés en Estados Unidos están mucho más altos, pero bueno, es mi opinión. Y aquí ya para un riesgo 2, bueno, ya tendría un poquito más de sentido la cartera. Nos vamos a la siguiente, a la cartera Indie. 40% en fondos de renta fija, 60% fondos de renta variable. Aquí le estamos dando ya un poquito más de peso a la renta variable y vamos a ver la cartera. Renta fija corporativa global, lo mismo de antes. Esta vez un 15%, empezamos un 38%, luego un 24%, en esta cartera pues un 15%. Este es el fondo favorito de estas carteras automatizadas. Sí es cierto que este fondo, si subieran tipos de interés, iba a sufrir bastante también. Así que bueno, tened eso en cuenta. Renta fija, el Vanguard 20 Plus, lo mismo de antes, bonos a largo plazo, un 10%, le ha bajado un poquito el peso. Renta fija de Estados Unidos, lo que digo, preferiría que fuera europeo. Renta variable Europa, Fidelity MSC, bueno, ya esto es renta variable, ¿no? Renta fija a países emergentes, mira, esto no lo habían metido antes. iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund, para diversificar está bastante bien, tiene un poquito más de riesgo, pero bueno, es una cartera 3 de 5 al fin y al cabo. Y luego lo demás, renta variable. Estados Unidos, Japón, Asia excluyendo Japón, luego tenemos Europa y luego tenemos países emergentes. Al final ellos van, en las carteras automatizadas también van gestionando y a veces le van dando más peso a unos fondos y menos peso a otros. Al final aquí voy a decir lo mismo que digo antes, me gusta ya la cartera 3 de 5, ha metido la renta fija de países emergentes que está bien, pero me sigue disgustando a mí esta parte. Que la renta fija en Europa solo sea de largo plazo. Yo quitaría la renta fija de Estados Unidos y metería renta fija europea de corto plazo. Entonces la Indie, bueno, no está mal. Como estáis viendo, al final es la misma composición, son los mismos fondos, se repiten una y otra vez, quitando aquí el 5% ese que hemos metido de bonos de países emergentes, el resto se está repitiendo, simplemente va cambiando los pesos, ¿de acuerdo? Entre más agresivos seáis, más renta variable, y entre más conservadores, más renta fija, a pesar de lo que digo, que no son mis favoritos, pero bueno, que no sean mis favoritos no quiere decir que no sirvan. Yo simplemente os digo que si este fondo lo contratáis buscando baja volatilidad, pues que sepáis que os podría bajar si se dieran las condiciones de que suban tipos de interés y encima haya una especie de desaceleración y que haga también la renta variable, pues igual que en 2022 cayó, os caería de nuevo. Eso simplemente para que lo tengáis claro. Luego, 4 de 5, cartera Rock, la tenéis muchos de vosotros. Me preguntáis que cuál es mejor. El otro día me lo preguntaron, oye Dani, ¿la Metal o la Rock? Son diferentes. La cartera Metal, que es la última, la más agresiva, es 100% renta variable, no es renta fija. Y sin embargo aquí, en la Rock, meten un poquito de renta fija. Vamos a ver qué tipo de fondos. Renta variable Estados Unidos un 33%, renta variable global socialmente responsable, Goldman Sachs High Index. Esto me imagino que es con un MSCI World con esto, ¿cómo se llama? La etiqueta ESG, ¿no? Que siguen una normativa medioambiental, de gobernanza y tal y cual. Nada, típica regulación europea. Renta fija de Estados Unidos, Vanguard US Government Bond Index Fund. Renta variable países emergentes, renta fija Europa, el Vanguard 20 Plus de nuevo. Renta variable Europa, MSCI Europa, Japón, Pacífico excluyendo Japón, al final lo mismo de antes. Renta variable Estados Unidos con cobertura de divisa, un 2%. Bueno, esto lo han metido aquí, no sé, por meter un extra. Pero bueno, en general la veo bien, ha dado una rentabilidad del 9,80 anualizada desde el año 2020, incluyendo las caídas que hubo en el año 2022. Te das cuenta que es lo que digo, que la parte de renta fija que en 2022 tenía que haber estado descorrelacionada, al final cayó tanto como la renta variable. Aquí, por ejemplo, pues yo que sé, podría tener una idea, podría haber algo de high yield europeo, por ejemplo, ya que es una cartera con un riesgo 4 de 5, un poquito más tal, pues dentro del 22% que tiene de renta fija, meterle un poquito de chicha, algo diferente a lo que tenían los otros fondos. Pero bueno, que en cualquier caso, que está bien. La principal diferencia con la Metal es que tiene esos dos fondos de bonos, de esos fondos indexados de bonos. Y nada, y por último ya nos quedaría la cartera Metal, que sería esta de aquí, vamos a echarle un vistazo.
Pues bueno, un poquito lo que vimos antes, renta variable global socialmente responsable, tipo ESG, como una especie de MSCI World, países emergentes un 14%, renta variable Europa un 8%, renta variable Japón un 12%, renta variable Estados Unidos con cobertura de divisa un 4%, y aquí renta variable Estados Unidos un 39%. Bueno, este 4%, pues bueno, ahí lo tenemos haciendo hueco. Y luego tenemos renta variable asiática, excluyendo Japón, también un 3%, un peso bastante bajito. A ver, lo que más me llama la atención de esto es el Fidelity MSCI Japan, un 12%. Japón ha ido muy bien estos últimos años. Si nosotros compramos el índice MSCI World, que tiene un 5% de Japón, y luego compramos un 80% MSCI World y un 20% emergentes, al final del total de la cartera vamos a tener aproximadamente un peso de un 4% en Japón. En este caso, en esta cartera indexada de MyInvestor, pues de Japón vamos a tener un 12%, ¿de acuerdo? Vamos a tener mucha más exposición que si compráramos el índice de MSCI World por nuestra cuenta. De hecho, yo diría que el 14,29% de rentabilidad supera a 5 años, porque estamos hablando desde el 2020, 2026. Vamos a decir que son 5 años, son un poquito más, pero vamos a ver lo que ha obtenido el SP500, por ejemplo, y el MSCI World. Vamos a ver, Fidelity MSCI World. Y aquí tenemos que el fondo Fidelity MSCI World ha obtenido un 10,62% a 5 años. Por lo tanto, la cartera Metal de MyInvestor lo hace bastante mejor que este índice. Yo sé que en emergentes no han tenido una... Vamos a ver, vamos a coger el Vanguard. Emerging Markets, Vanguard Emerging Market Stock Index. Aquí un 4,78 a 5 años, por lo tanto, podemos darle un aprobado muy bueno a la cartera Metal. Entonces, resumiendo un poco lo que tienen las carteras, al final estamos jugando siempre con los mismos fondos, con 5 fondos de renta fija o 5 o 6 fondos de renta fija, indexados globales, y luego otros 6 fondos de renta variable. Mi conclusión es que si vais a por la cartera Metal, perfecto. Es una cartera que ha funcionado muy bien, que ha batido a los principales índices. Si vosotros solos os hubierais hecho la cartera MSCI World más emergentes, la cartera Metal habría superado vuestra rentabilidad. Por lo tanto, sí creo que merece la pena, que si vais a muy largo plazo y queréis coger la cartera más agresiva, creo que es una excelente opción. Ahora, si vais por la parte conservadora, yo no cogería la cartera automatizada, sobre todo si cogemos la 1/5 o el riesgo 2/5. Es decir, estas dos carteras de aquí, de riesgo bajo, riesgo medio bajo. Antes que coger esto, yo me cogería directamente vamos a ver que la encuentre, le damos a carteras, cartera ahorro. Esta ya con 100% renta fija, pero de corto plazo y buena calidad crediticia, a pesar de que tiene un poquito de high yield. Pero bueno, yo para un perfil conservador me gusta esta cartera de aquí, la cartera ahorro de MyInvestor. Y ya si nos vamos a las carteras indexadas, pues sí que tiraría desde la de riesgo medio alto, es decir, desde la Indie. También puede servirnos la Rock o incluso la Metal. Y luego otro día, pues si queréis, analizamos las otras carteras que hay también, que son estas carteras Finambest, que sí que podrían ser interesantes. Y vemos la diferencia que tiene respecto a las indexadas. Entonces, bajo mi punto de vista, para ese perfil conservador que no quiere perder su capital e ir simplemente superando la inflación, la cartera ahorro podría ser una buena opción. Y luego, si sois un poquito más agresivos, pues directamente a la Metal, si vais a muy largo plazo y podéis soportar las caídas, muy importantes. Si no podéis soportar las caídas, no. Y si queréis meter eso, un poquito de renta fija, pues tirar por la Rock o incluso la Indie, que es un nivel intermedio. Veo complicado que tengamos otro año tan nefasto como el año 2022. Daos cuenta que subieron los tipos de interés de una forma muy abrupta. No creo que se vuelva a dar esa situación, pero bueno, en cualquier caso, que conozcáis lo que estáis comprando, los riesgos que tiene, y que las carteras automatizadas son una buena opción si no os queréis complicar la vida a la hora de invertir. Por poner otra opción extra, ya sabéis que a mí personalmente, esto es una opinión personal, no me gustan los indexados de renta fija. Entonces, si bien podéis coger una cartera Metal y luego por vuestra cuenta diversificar en algún fondo de renta fija, asumiendo diferentes niveles de riesgo, desde un fondo de corto plazo de buena calidad crediticia a un fondo más tipo value, como puede ser un Storm Bond o un Gamma Global, o si os queréis meter directamente en baja calidad crediticia, en un fondo high yield. Pero bueno, lo podéis hacer por vuestra cuenta. Ya os digo que la que más me gusta a mí es la del 100% renta variable, pero que las otras tampoco están mal. Así que nada, a partir de aquí espero que podáis tomar una decisión un poquito más informada, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.